Listo, ya estamos grabando. Entonces, buenos días a todos, bienvenidos eh, a la última clase, la clase número 9 de este curso. eh, y pues para mí es todo un privilegio poder ser su maestro y poder acompañarlos en este viaje para entender y conocer la palabra del Señor. Eh, Como siempre, les digo y les recuerdo, el nombre de la clase se llama El Dios Verdadero y hace parte de una serie que ya les voy a decir. Entonces, vamos a empezar con la oración. Señor Dios, Padre Celestial, sabemos que la segunda venida de tu Hijo puede pasar en cualquier momento. Pedimos que nos perseveres en la verdadera fe hasta el momento de nuestra muerte a tu día a tu día de juicio. Ayúdanos a usar el tiempo que nos queda para compartir las buenas nuevas de pleno y gratuito perdón en Jesucristo, para que otros, en su momento de muerte, oigan sus palabras. Vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mismo, del mundo. Le lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya en la última recta de el curso del Dios verdadero, las enseñanzas de Jesús, eh, otros tres cursos de esta serie, ustedes pueden ver. Vamos a hacer un pequeño repaso, entre comillas, porque esto es más que un repaso, es un poquito de profundización en referencia a lo que vimos en el video y a lo que hicimos como tarea. Entonces, vamos a arrancar eh, básicamente hablando o preguntándonos. eh, ¿Cuál es el orden cronológico de lo que sucederá en el día del juicio? ¿Quién puede decir? Son seis cositas y las vamos a ver en detalle aquí. La primera cosa que pasaría en el día del juicio, ¿qué será? ¿Quién levanta la manito? Ricardo. Hebreo 9:27, ahí lo dice claro, primero que pasa, bueno, perdón, aquí voy a leer exactamente lo de la Biblia porque la pantalla, hoy la pantalla ya está muy pequeña, de pronto tienes ahí, ¿Está muy chiquita Hebreo la 9, pantalla? sí, está muy chiquita. No, podemos Hebreo hacer. 9:27 que señala que el día, Teacher, es que tiene dos pantallas, teacher. Sí, Hazte tengo dos una. dos pantallas, sí. ¿Y están viendo sí, las dos o están viendo solo una? Solo las dos, dos, estamos viendo dos. Oh, espera un sí. momentico, entonces déjeme parar y déjenme volver a ¿ahí está bien? Ahora sí. Excelente. Ok, muy bien. Gracias por decirme Ok. porque no me hubiera dado cuenta si no me dicen. Disculpen. Hebreo 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de este juicio, este es el primer juicio. El otro juicio lo encontramos en Mateo 25:34. Amén. Gracias. Pero básicamente la intención es que miremos los hechos de la historia. ¿Qué va a pasar primero? ¿Qué es lo primero que va a pasar? Jesucristo regresa glorificado, ¿cierto? Víctor. Sí, sí, es cierto. Primero tiene que volver él y, Exactamente. y como dice 1 Corintios 15, el versículo 23, pero en su debido orden, en primer lugar Cristo, y después Ah, cuando venga, los que son de él. Entonces exactamente. vendrá el fin. Exacto. Solamente el fin lo sabremos el día que Jesucristo aparezca glorificado. Y eso está en Primera Tesalonicenses 4, 16, 17. Dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor y así estaremos con el Señor por siempre. Y lo segundo que va a pasar, adelante, Ricardo. No, es que como ya, es que no, yo no había visto bien la pantalla y por eso de pronto respondí mal.
No, Era no hay eso lo que quería problema. comunicar. No hay Ok, gracias. problema. Ok. Tranquilo, Ricardo. El aporte fue positivo también. La segunda cosa que van a aparecer es que todos los muertos resucitarán corporalmente. Eh, ya sea que murieron en el mar, ya sea que murieron quemados, ya sea que murieron, como sea, todos los muertos van a resucitar. La tercera cosa que va a pasar, los cuerpos se reencontrarán con sus almas, ya sea en el cielo o en el infierno. Los creyentes recibirán cuerpos glorificados. ¿Qué dice la Biblia al respecto en 1 Corintios 15, 42, 42, 44? ¿Quién quiere leer? Perdón. Así será también la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucitará en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra resucitará en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal y resucitará un cuerpo espiritual. Porque Muy así bien, como hay un cuerpo animal, hay también un cuerpo espiritual. muy bien, muy bien. Todas esas características nuevas del nuevo hombre son un cuerpo glorioso. Amén. Exactamente. En Filipenses 3:21 dice, Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. La cuarta cosa que sucede mientras está Jesucristo en glorificado, la cuarta cosa es que los que todavía se encuentran vivos en el día del juicio son llevados juntos en cuerpo y alma al cielo o al infierno. Los cuerpos de los creyentes serán glorificados. Aquí los que estaban vivos todavía, entonces otra vez nos dividen y a los creyentes nos mandan al cielo y a los no creyentes los mandan al infierno. Podríamos eso anotarlo como doctrina del arrebatamiento. Acuérdese que el arrebatamiento habla de no solamente de que se los llevan, sino que hay 1000 años, ¿sí? O sea, hay poco más de cosas. Y además el arrebatamiento de la doctrina dice que hay que hacer cosas para estar listo para ese día. Sí, la doctrina del arrebatamiento tiene, el problema no es que diga Vaya, que son arrebatados, porque la Biblia dice que hay arrebatamiento. El problema es que se que hay que hacer diga que cosas. se necesita hacer algo para poder ser arrebatado ese día, cosa que Ahí no es mata eso. cierta, ¿sí? Ahí se mata eso. Ahí se Perdón, muere ahora sí eso, lo sí. entendí. Ahí se Ujú. muere. Ahora sí que lo entendí. Muy Ah, bien. ah, bien. Muy bien, Ricardo, muy amable. Entonces, estamos mirando, el cielo y la tierra serán destruidos con fuego y reemplazados por un nuevo cielo y una nueva tierra. Y eso lo vemos en la segunda de Pedro 3:10, 3, versículos 10, 12 y 13. Dice, pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo, y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas. Y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado y esperar con ansias la venida de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero según sus promesas, nosotros esperaremos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Y la última cosa que sucede es, no, antes de la última cosa, Apocalipsis 21, 3, 4 dice, entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios conjugará las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. La promesa del Señor de lo que vamos a recibir cuando estemos en el cielo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, yo tengo una pregunta, no una pregunta. eh, Cuando leí todo el capítulo, ¿me está oyendo? Perdón. Sí. Sí, sí, lo estoy escuchando, Ricardo. Cuando leí todo el capítulo 21 de Apocalipsis, me queda como que especie de una, bueno, aprendí yo que con poca información uno puede hacer un análisis. Aquí la Biblia de una u otra manera da una cierta información de la Jerusalén, de la Nueva Jerusalén. Me habla de codo, me habla de las puertas, me habla de la cantidad de 144 codos. Y entonces haciendo un análisis a cuánto equivalía un codo en época de la Biblia, un codo equivale en esa época a 33 pulgadas, que es igual a 2,54. Con esa información
y entrando, como usted sabe, la inteligencia artificial, nosotros podríamos obtener cuál sería la extensión de la Nueva Jerusalén, porque hay unos datos que podríamos señalarlo. No sé si de pronto yo estoy muy atrevido. Amén. Bueno, realmente físicamente hablando, ¿qué tan grande puede ser la Nueva Jerusalén? Eh, yo diría que Dios en su inmenso poder, si fue capaz de crear este planeta finito que está en un universo infinito, pues no me quiero imaginar que es capaz Dios de hacer en el cielo. Víctor, Sí, pastor, preguntando, eh, en en los versículos de Primera de Pedro, cuando dice que todo será deshecho, ¿no? En la venida del Señor. En un libro leía en alguna ocasión que también se puede traducir esa palabra como revelado, que los elementos ardiendo serán revelados. Y me ponía a pensar en que tal vez pudiera ser que se revele cómo fue creado originalmente, ¿no? Que debido a la causa del pecado, lo que ahora vemos no tiene toda la gloria con la que fue creada. No sé si esté teniendo es decir, la un... Biblia no nos dice, habla de un mundo nuevo y habla de que los elementos desaparecerán y básicamente las llamas acabarán con eso. O sea, hay una destrucción del mundo que conocemos, definitivamente, y el mundo nuevo vendrá, es el mundo glorioso, así como los frutos gloriosos que nos van a dar a nosotros. Eh, pero digamos que alguna vez escuchando a otro pastor hablando del cielo, decía que lo que uno podría ponerse en su cabeza, si es que quiere ponerle alguna naturaleza o algún tipo de tamaño humano en su cabeza, es decir, que el cielo va a ser 100 veces mejor que acá, en todo sentido. Y pues a unos 100 veces le cabe en la cabeza. Entonces, eh, que sea 100 veces, la verdad no creo. Sí, creo que es mucho más que 100 veces el milagro que vamos a ver. Y tal vez asentiría contigo en el sentido de decir, seguramente vamos a ver la gloria del Dios en la tierra nueva, ¿no? Que me imagino yo que no la vimos porque cuando Él nos creó, pues no estábamos presentes, ¿sí? Él nos creó al final. Entonces, luego es posible que sí, es posible que vayamos a ver la gloria de Dios completamente revelada, no solamente en su Hijo, sino en toda la creación alrededor nuestro. Entonces, interesantísimo esa parte. Sigamos. Entonces, el último acontecimiento es que todo esto sucederá en fracción de segundos, en un abrir y cerrar de ojos. Impresionante. Ustedes pueden imaginarse que todo esto pase en un abrir y cerrar de ojos. O sea, el poder de Dios es inmenso. Estamos hablando de nuestro Dios todopoderoso. Y, y si creemos en eso, pues es fácil entender que esto pueda ocurrir en un chasquido de dientes, de dedos, o en un abrir y cerrar de ojos. En 1 Corintios dice, 1 Corintios 15, 52 dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Muy bien. Otra pregunta para dilucidar cuál es la diferencia entre lo que hizo Jesús cuando vino la primera vez cuál es, en qué se diferencia el juicio que sucede en el momento de nuestra muerte del juicio del día final. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? 6 cosillas que pasan. ¿Quién se aventura a decir qué cosas serán diferentes? Bueno, hablemos la primera. El juicio que determina si una persona pasa a la eternidad en el cielo o en el infierno tiene lugar en el momento en que muere. Víctor, Sí, es pues en el momento de morir, dice que Hebreos, ¿no? Que viene la muerte y inmediatamente el juicio. Ese juicio, pues lo establece nuestra condición de haber creído o no en el Señor Jesucristo. creo, Y unos pasarán a disfrutar de su presencia y otros a comenzar su sufrimiento, ¿no? sí. Creo que Eh, Víctor, tú estabas haciendo
Referencia a este Hebreos 9, 27, 28. Exacto, sí, Efesios 9, 27, Lo 28, quieres sí. leer? Ah, sí, dice, Claro, "Ay, y dale. así como esté establecido que los hombres mueren una sola vez y después venga el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar a los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Ujú. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la otra segunda cosa que es diferente? El día del juicio es, la sentencia será pública. Ahí sí vamos a saber. Hoy en día estamos hablando de una evidencia invisible. No sabemos en el corazón de la gente qué hay, solo Dios sabe, ¿no? Si alguien se va a salvar o no se va a salvar. No sabemos cuando alguien se muere. Claro, si él manifiesta y que entendemos que tiene la fe en Jesucristo. Sin embargo, hay personas que dicen tener fe en Jesucristo, pero son hipócritas y no la tienen. Entonces, realmente uno no puede llegar a saber exactamente quién sí y quién no. Está escondido dentro de ese día de la muerte. El día del juicio final se hará pública esa sentencia. Entonces vamos a leer otro pasaje de la Biblia en Mateo 25, 31, 34. ¿Quién lo quiere leer? Marco. Amén, pastor. Mateo 25, 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de las cabritas. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Amén. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Amén. La tercera diferencia, ese día nuestros muchos pecados no serán mencionados porque Dios no solo los ha perdonado, sino que Dios no los recuerda. Ese día no nos van a decir, tú que fuiste pecador, pero ahora. No, en Jeremías 31, 34 hay una promesa que dice, nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá, conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Todos los que estamos en la gracia del Señor de tener fe en Espíritu, en Jesucristo, tenemos la certeza de que nuestros pecados son perdonados. Y no solamente son perdonados, son olvidados. No nos van a traer la historia del pasado, nosotros la traemos y a veces nuestro arrepentimiento nos hace acordar, o el mismo diablo nos hace acordar de cosas que hicimos y nos acusa, ¿no? Entonces, el diablo sí lo hace, el diablo sí recuerda nuestro pecado y lo usa para acabar con nosotros, pero ya sabemos que Dios nos ha perdonado a través de su Hijo y no se acuerda de nuestro pecado. ¿Qué otra cosa es diferente? Dice, también se nos dice que nos seguirán nuestras buenas obras, no hechas para ganar la salvación, sino más bien por gratitud por nuestro perdón. En Apocalipsis 14:13 dice, entonces oí una voz que venía del cielo, la cual me decía, escribe de aquí en adelante, bienaventurados sean los que mueren en el Señor. Y el Espíritu dice, sí, porque así descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañarán. Los trabajos que tenemos en este mundo imperfecto, los dolores que tenemos en este mundo de sufrimiento, en este mundo de pecado. Y las cosas que hicimos nos van a diferenciar. No necesariamente porque nos salvan, simplemente porque nuestro corazón está agradecido por esa bendición que tenemos y esa gracia que nos da el Señor de ser salvos. La quinta cosa, Jesús habla de las buenas obras que le siguen a quienes mueren en el Señor. Dice en Mateo 25, 35, 36, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me cubrieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. El Señor reconoce nuestras buenas obras, pero no nos exige buenas obras para salvación. El Señor ve en nuestro corazón esa sinceridad de hacer las buenas obras. Lastimosamente, yo le explicaba a alguien y decía, no, pero
¿Cómo es que dañamos nuestras obras? Es a veces muy sencillo, es solamente siendo orgulloso de ellas y pensar que, ay, qué bueno, hoy hice una buena obra. Eso ya daña de momento el ofrecimiento que estamos haciendo al Señor. Lo importante es no pensar que somos perfectos para hacer obras perfectas, sino pensar en por qué hacemos obras buenas, en nombre de quién estamos haciendo y a quién le estamos dando la gloria. Eso es lo más importante. Y la sexta diferencia es que todos oirán las palabras de Jesús dirigidas a los incrédulos. Vamos a ver eso. Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a a los de izquierda, apártense de mí, malditos, váyanse al fuego eterno y preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí nos vamos a dar cuenta quién se fue. Ahí vamos a saber. Y Jesucristo lo va a hacer él mismo. Él va a ser el juez. Él va a dictaminar la sentencia para aquellas personas que no creen en él. Ahora entremos a la lección. Este fue un repaso largo. Es posiblemente la lección con repaso más largo de, de todos. Sobre todo porque es un tema bastante profundo. Diría que esta lección podría partirse y volverse un curso completo. La verdad sea dicha. Entonces, ahora aquí vamos a comparar lo que les decía, es el primer y el segundo advenimiento de Jesucristo, o sea, la primera venida y la segunda venida. Adelante, Víctor. Tiene la manito levantada, no lo ha visto antes. Discúlpenme. Sí, pues aquí quería preguntar, ¿cabría aquí el versículo de 1 Corintios, de Tesalonicenses 5, los versos del 8 al 11, donde dice, pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de fe y del amor y tenemos como casco la esperanza de la salvación? No nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que despiertos o dormidos vivamos unidos a Él. Por tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. Básicamente ahí está describiendo las ventajas que tenemos de estar cerca de él, ¿no? Y cómo podemos usar la palabra en ese sentido. Eh, Dios nos cambia, pero el mundo no cambia, ¿sí? Dios nos cambia porque en su gracia de darnos la fe, nos está permitiendo a nosotros podernos separar del mundo, estando en el mundo, y ver y sentir su presencia y saber que todo lo que le hace es bueno, independientemente de lo que veamos como seres humanos sea malo. Eh, esa es una promesa bella. Ok, entonces comparemos el primer y el segundo advenimiento de Jesucristo. ¿Qué pasó la primera vez? Primera vez Jesús vino humildemente, tomando una forma humana y nació como bebé de la Virgen María. Llegó a salvar el mundo del pecado, llevando una vida perfecta para reemplazarnos en la cruz, ¿no? Sufriendo una muerte que merecía, que la merecíamos nosotros por pagar todo, para pagar todos nuestros pecados. En la segunda venida o en el venimiento, el día del juicio final, será totalmente diferente. No vendrá con humildad, ya lo hemos visto antes, sino con una gran fuerza y poder, y será anunciado con una voz de arcángel y un llamado por trompeta. Todos lo vamos a ver. Va a ser un evento que nadie va a poder negar y va a ser algo que va a denotar la grandeza de Jesucristo. Y su objetivo no será salvar al mundo, sino juzgarlo. Entonces aquí ya Jesús no vendrá a decir, bueno, muchachos, ¿quién cree en mí todavía? No, o ¿quién no cree en mí todavía? No. Así, señores, este es el día en el que ustedes, los que no creen en mí, se van al infierno y los que creen en mí se van conmigo. Va a ser un advenimiento completamente diferente al primero. Ahora vamos a mirar qué diferencias hay entre las diferentes denominaciones. Entonces, ¿qué se diferencia en la Iglesia Católica Romana, los adventistas, los testigos de Jehová y los evangélicos o pentecostales de la Biblia respecto a lo que sucede cuando nos vamos a morir? Pues vamos a examinar eso que es bien importante. ¿Qué dice primero la Iglesia Católica, la denominación más grande? La Biblia dice, al morir nuestra alma va inmediatamente al cielo o al infierno.
como dice en Hebreos 9:27, lo dice en Lucas 23:43, cuando habla de un ladrón creyente en la cruz. La Iglesia Católica Romana dice que el alma del creyente debe ir primero al purgatorio para pagar el castigo temporal de todos los pecados que no fueron eliminados mientras estaban en la tierra, mediante el sacramento de la penitencia. Solo entonces el alma va al cielo. Incompleta la labor de Jesús, ¿no? Jesús no perdonó todos los pecados. Hay unos pecados que quedaron por ahí, ocultos a lo que el poder de Jesús, siendo Dios, tenía para pagar todos los pecados del mundo, de todo el mundo. ¿Sí? Entonces, básicamente el error que la Iglesia Católica comete, negar el poder de Jesucristo. ¿Qué dice la Iglesia Adventista? Los adventistas del séptimo día le enseñan que después de la muerte el alma se separa del cuerpo y no va inmediatamente al cielo, sino que como que se duerme, queda dormidito por ahí. Eso se llama psicopanicismo. El sueño del alma, o sea, el alma se duerme y solamente despierta hasta el juicio final. Eh, y pues bueno, después dicen también, posteriormente el alma se reúne con el cuerpo que es resucitado para estar con el Señor. En el día del juicio, el alma del incrédulo no es enviada al infierno, sino que es aniquilada, deja de existir. Según los adventistas, enviar el alma al infierno es incompatible con el amor de Dios. O sea, Dios es amor, y como Dios es amor, no puede mandar a un alma al infierno. Pero el error que ellos tienen es que Dios no es solo amor, Dios es justicia, es un Dios justo y es un Dios de amor. Pero Dios, siendo justo, tiene que castigar el pecado. Él no puedes dejar el pecado pulular. Luego no es que se desaparezcan, no. Las almas, como dice la Biblia, van al infierno. Es cierto que Dios es un Dios de amor, pero como les decía, su Hijo es prueba de hecho. Vino al mundo a reemplazarnos en la cruz, a pagar por todos los pecados que eran nuestro problema y no de Él. Pero Dios es un Dios de justicia, Él no puede olvidar que sea el pecado. Su amor y su justicia se resumen en el famoso Juan 3:16-18, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en él crea y no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito de Dios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, si no hay preguntas, vamos a Todo seguir. bien. Muy bien. Si no hay preguntas, entonces sigamos con lo que dicen los demás. Los testigos de Jehová dicen, no es realmente, los testigos de Jehová realmente no es una iglesia cristiana, porque ellos niegan la Trinidad. Pero al negar la Trinidad, pues básicamente eh, todo desaparece. Tampoco creen en la expiación vicaria de Jesucristo. Niegan la existencia del infierno y ellos creen que tras la muerte lo que pasa con el incrédulo es que el alma se aniquila, o sea, desaparece. Eh, la Biblia habla de que hay de dos advenimientos, el de Cristo, es el nacimiento y el día del juicio, y una resurrección en el día de juicio. En cambio, aquí hablamos del milenianismo y los arrebatados, como dicen por ahí, enseña que un mínimo de tres advenimientos de Cristo: nacimiento antes de los 1000 años y el día del juicio. Y dos resurrecciones, las de las almas de los creyentes antes de los 1000 años y el resto del día, el día del juicio. Ellos dicen que hay un periodo de 1000 años donde Jesucristo reina y que a los creyentes se glorifican en ese momento, están con Jesucristo y después viene el día final y entonces hay todos los que no están en el cielo, que todavía están vivos, gozan de esa gracia. Es bastante, si ustedes se ponen a pensar por qué todo esto, es básicamente queriendo explicar lo inexplicable por la mente humana. Queremos explicar lo que la Biblia nos dice, queremos entender lo que la Biblia nos dice y empezamos a crear cosas que nos garantizan o nos tranquilizan nuestro corazón, pero realmente lo que estamos haciendo es alejarnos de la palabra del Señor. Otra cosa importante que tenemos que pensar es cuando muere un cristiano, lamentamos su pérdida, sin embargo, según Primera Tesalonicenses 4:13, no debemos ponernos tristes como los que tienen esperanza. ¿Por qué no? Cuando muere un cristiano, dice, nuestro dolor se alivia al saber que nuestro ser querido fue un creyente en Jesucristo.
porque sabemos que ahora está con el Señor y que el día del juicio final vamos a estar juntos nuevamente. O sea, tenemos la certeza de que si la persona cree en Jesucristo, está en el cielo. No tenemos por qué sufrir en pensar que está en otra parte. Si creemos otras doctrinas, vamos a querer hacer cosas para que nuestros seres queridos lleguen al cielo. Por eso entonces se pagan misas, se hacen rosarios, pagan letanías para pedir para que esta persona llegue al cielo, cuando realmente si ha creído en Jesucristo, no lo sabemos, solamente Dios sabe qué hay en los corazones. Si ha creído en Jesucristo, esa es la razón por la cual está en el cielo. Con el tiempo, nuestras lágrimas de dolor se convierten en lágrimas de alegría cuando pensamos en que nuestro ser querido ya alcanzó la gloria, ya está con el Señor, está ahora mucho mejor que lo que estaba en esta tierra de sufrimiento. y si tenemos esa fe, pues tenemos tranquilidad. Ricardo, creo que tiene la manito levantada. Sí, gracias, pastor. Es que como está tocando el tema de la resurrección de los muertos, el 1 Corintios 15:19, me gustaría que esta parte no la entiendo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, yo espero en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. La conmiseración es una palabra que se dice lástima a aquellas personas que no creen. Entonces yo veo ahí como una paradoja. ¿Qué me señala en cuanto a esa ¿Por qué partecita, dice perdón? usted que ve una paradoja? Porque es que yo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, yo estoy esperando en Cristo. Somos los más dignos de conmiseración. No sé, porque ¿qué es conmiseración? Conmiseración sería la compasión que se tiene del mal de alguien. Sí, es la compasión de Dios, ¿sí? Ok, Realmente, realmente nosotros tenemos el amor de Dios porque Él nos perdona a pesar de que somos pecadores. Y lo peor, manda a su hijo a castigarlo en lugar de nosotros. O sea, no ya, solamente ya. nos ama, sino es capaz de mandar a su hijo por amor para no castigarnos a nosotros. Entonces Sí, somos, sí, sí, ya ahora sí ¿sí? entendí. Somos los más dignos de Ah, conmiseración exacto, de de todos compasión. siempre. Sí, Él nos Ujú. da todo este perdón. Gracias. Muy bien, Perdón. Víctor, La respuesta, hermanos, también está en el siguiente versículo, en el 20, en el 20, sí. porque él está hablando ahí de que si nosotros hemos creído en Cristo, pero Cristo no hubiese resucitado, entonces nosotros seríamos dignos de lástima, Exactamente. ¿verdad? Porque Pero como dice es en que el cuando yo, 20, más ahora Cristo ha resucitado, entonces Sí, Pablo está haciendo ahí la comparación de que nosotros por la fe en Cristo somos salvos, pero somos perdón, salvos gracias, porque gracias. Cristo Pero resucitó. yo tenía exacto. ahí esa misma, Eso que dice Marco es bien importante y a veces se nos olvida, que el hecho de que Jesús haya resucitado es la pieza más importante de todo el rompecabezas. Si claro, nosotros no creemos en la resurrección de Jesucristo, pues estamos lavados porque significa que Él no fue Dios y no perdonó los pecados para todo el mundo, ni murió por todo el mundo. Entonces es muy importante acordarse de que la resurrección es esa, sí, está ahí. Muy sí, bien. gracias en todo caso al señor pastor y a mi compañero, pero yo tenía esa duda en cuanto a la conmiseración que he aprendido, que es la compasión que se tiene por una persona que está equivocada Ujú. o en error o en pecado. Como los pecadores nosotros. Ok, ¿Cuál es la diferencia entre la enseñanza del cristianismo sobre la muerte y las demás religiones asiáticas, como el hinduismo, el jainismo, sijismo? Todas ellas hablan el cristianismo enseña la resurrección del cuerpo el día del juicio final, mientras las religiones asiáticas, hay algunas fundamentadas en India, hablan del tema de la reencarnación. Para ello, la reencarnación es una creencia religiosa o filosofía que habla de que el espíritu o alma puede ser reencarnado en diferentes formas biológicas. Entonces, si fuiste una persona buena o una persona que tenía principios morales, vas a reencarnar posiblemente en un ser mejor que en el que estabas. Pero si te portaste mal, entonces vas a reencarnar de vuelta en un animal o en un insecto. Entre peor te portes, peor va a ser el animal. Víctor, Sí, incluso dicen que esa reencarnación, pues de los que practican eso, pues siempre son Cleopatras, Marco Antonios, Alejandros, Magnos, ¿no? Entonces como que no tiene
una coherencia real de lo que dice. Y la Biblia es clara, ¿no? Cuando uno muere, inmediatamente es el juicio. Ajá, exacto. Ricardo, No, dice, además de esa costumbre, de esas creencias asiáticas, ellos tienen, además de la reencarnación, he leído, ellos se elevan, hacen meditación, pero esa meditación no es la palabra de Dios, es una meditación donde ellos llegan al tercer cielo que a donde está, donde llegó Pablo en Corintios 12. Entonces, no estamos porque ir a viajar, estando en esta dimensión terrenal, a otro tipo de dimensión, solamente eso se hace cuando uno se muere, sino que siendo terrenal va a llegar a otros cielos. Es otra que observación que ahí, yo si tengo. ustedes se ponen a mirar, hay una serie de escritos y libros y cosas Sí, que han ellos, digamos que puesto en la mesa para que las personas crean y entiendan. A ver, el problema aquí es el ser humano, ¿no? El ser humano piensa que es capaz de hacer sus propias cosas en todo y creer en que un Dios todopoderoso que es capaz de amarnos tanto que mandó a su hijo por ir por nosotros, eso es inverosímil. Entonces, tiene que tener otra explicación diferente, o sea, no puede ser posible que nosotros todo nos lo den gratis, o cuando ustedes han ido a un mercado y les dicen, no, mire, ¿saben qué? Todo lo que usted coja del mercado es gratis. ¿Usted qué va a decir? Lo primero que va a decir que, esto no. Eso es lo que pasa con la palabra del Señor, que estamos enfrente a un supermercado lleno de riquezas y de cosas impresionantes para nosotros, y aún así, no, esto no tanto no es tan, como dicen, en Buga dicen que hay unas personas que dicen que tanto nunca, tan bueno nunca dan tanto, y eso es básicamente lo que sucede con el ser humano. El ser humano piensa y se inventa, eh, digamos que, otros tipos de cuentos durante la historia de la humanidad para poder explicar cuál es el papel del ser humano en llegar al cielo, en subir a lo que ellos llaman espíritus más poderosos o lo que ellos dicen la fuerza del universo o lo que algunos llaman, ese es Dios, ¿sí? Y hay gente que dice, en el ecumenismo dicen que no, pues si estamos creyendo en el mismo Dios, realmente no estás creyendo en el mismo Dios, porque si tu Dios no castiga, no es un Dios justo. Si tu Dios solamente es amor y perdona el pecado, esto no es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Entonces, la pues teoría eso, cuántica. etcétera, etcétera. Víctor, tiene la manito levantada. Sí, incluso sacan de contexto un versículo, ¿no? Donde dice, vosotros sois dioses. Y Así. es lo que mandan para decir que son iluminados o que son budas o que son grandes maestros, ¿no? Ujú. Yo tengo un amigo que dice que él es un espíritu viejo. Yo, ok. Él es un espíritu viejo que ha reencarnado muchas veces. Ok, ¿qué sabemos sobre el cielo y la tierra nuevos que surgirán el día del juicio? O sea, ¿qué nos dice la Biblia? Eh, Dice en segunda de Pedro 3 12 13 dice, ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán con el calor de las llamas. Pero, según sus promesas, nosotros esperaremos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. O sea, vamos a ver, como habíamos hablado antes, la gloria del Señor en este mundo. Este punto realmente importante es que en el cielo y la tierra no demorará la justicia, o sea, no habrá pecado. Estaremos cerca del Señor. Cerca. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, ¿qué más podemos mirar? En Apocalipsis 21:1-5 dice, nos dará más información. Dice, vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y el mar tampoco existía ya. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo, del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Seguimos leyendo. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni más lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo,
mira, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hablamos otra vez aquí de que en el mundo nuevo no hay ni llanto, no hay ni muerte, ni hay lamento, ni dolor. Y cuando pensamos en el Génesis, cuando Dios creó el mundo y se los dio a los seres humanos, era algo así parecido. Víctor decía, se acordaba, nos trajo a pensar en eso, ¿no? Que nosotros no vimos al mundo hecho, perdón, mientras lo crearon, pero vimos al mundo hecho y sabíamos eh, todas las cosas que Dios nos ofreció en ese momento. Ricardo. No, es que con todo respeto yo sigo insistiendo que el Señor en la Nueva Jerusalén da ciertos indicadores. Apocalipsis 21:17, ahí dan una serie de datos cuánticos que es la palabra de Dios. Y yo he aprendido con ustedes que nuestro Dios no es un Dios que no miente. Por algo puso él cuantificó algo, Ajá. cuantifica las doce puertas, cada nombre, las 12 tribus. Ahí hay una información somera, pero que podemos seguir detallando con todo respeto, porque mi Dios no es un Dios que miente. Por algo esto está Pero señalado en la Escritura. Amén. ¿cuál es la importancia que estás o que estás tratando de encontrar de esas descripciones, algunas de ellas simbólicas en Apocalipsis? O sea, o sea, qué importancia tiene para ti saber que específicamente cosas de Jerusalén, de la Nueva Jerusalén? Ah, bueno, exacto. Ahí sí me desarma. Obviamente me desarma. No, porque la importancia mía es más que todo es conseguir la salvación y yo tengo que seguir trabajando por mi salvación porque me es regalada. No es una importancia, de pronto es una importancia, será que es mi ego de obtenerlo, pero es importante porque como está anotada en la Biblia, si uno puede seguir investigando, aleluya. Yo diría que a veces es un poquito que nos cuesta no poder entender todo como está escrito. Eh, y la Biblia se interpreta ella misma en el sentido de que lo único que puedo hacer es invitarme a mí mismo a seguir leyendo para ver si el Señor me da el conocimiento que estoy buscando. Y cuando te pregunto qué estás persiguiendo con entender qué tan grande era Jerusalén o qué dimensiones podía tener o qué, eh, digamos que esa parte es más importante en entender que el mundo nuevo no tendrá pecado y que estaremos cerca de la gloria del Señor. Eh, sí, es como que es tan importante entre las dos cosas. Posiblemente sea importante pensar en ese momento. Víctor. Gracias. Sí, sobre todo también recordar que Apocalipsis es un libro que maneja muchos simbolismos, ¿no? Sí. He escuchado denominaciones que dicen que estas 12 columnas son los 12 apóstoles, que los metros cuadrados son las dimensiones del arca, Ajá. en fin, muchas cosas. Sí. Pero creo que los simbolismos que encierra Apocalipsis hay que leerlos con mucho detenimiento y conocer todo el resto de la Biblia, ¿no? Para poder entender claramente lo que dice. Ujú. Marco. Perdón. Obviamente yo no tengo la mente infinita de Dios. Yo soy humano y no tengo la mente finita. Pero si está escrito en la Biblia, es palabra de Dios y Dios no miente. Es a lo que yo me refiero. Marco. Amén. Sí, queriendo, queriendo satisfacer un poquito a mi compañero que está ahí con Inquieto. esa inquietud. El 19 dice, la ciudad se halla establecida en cuadros. Estoy leyendo la Reina Valera 60. Y su Ok. longitud es igual a su anchura. Él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura, la anchura son iguales. Entonces, estamos hablando de un cuadrado perfecto, Ujú. ¿verdad? O sea, la Nueva Jerusalén es un cuadrado perfecto y el significado que yo le puedo hallar a esto, que el cuadrado perfecto como figura geométrica y como número tiene significados espirituales, como puede ser representar la igualdad, la solidez, la Amén. fiabilidad, el equilibrio perfecto entre los cuatro puntos, entre los 6 lados del cuadrado perfecto,
Entonces podemos interpretar que la Nueva Jerusalén va a ser una ciudad perfecta, una ciudad eterna, una ciudad eh, eh, con igualdad, estable, no como este mundo que es inestable, pues. Gracias, Marco. Muy bien, gracias, Marco. Extendiendo lo que dice Marco, es todo lo que nos muestra el Apocalipsis es esa nueva tierra, ese nuevo cielo que vamos a disfrutar. Y pues todo lo que escribe es básicamente perfecto. Entonces, ¿por qué no esperar o decir como Marco nos está ayudando a encontrar en la Biblia lo que dicen de Jerusalén? Entonces, lo que debemos entender nosotros al final de todo esto es que en el cielo nuevo y en la tierra nueva, Dios morará con nosotros y todo será perfecto. Juana, Amén. ¿Cómo está, pastor? Dios le siga bendiciendo. gracias, Hermano, bendiciones bendiciones. a todos. Para aunar un poquito más de la Nueva Jerusalén, yo ayer terminé de volver a leer Apocalipsis y hay muchas cosas que Dios le revela cada vez que uno lee la palabra, ¿verdad? Ujú. Y con respecto a la Nueva Jerusalén, yo creo que o sea, según lo que dice aquí después del verso 22, la Nueva Jerusalén es Dios, los apóstoles, los ancianos y todos nosotros los que vamos a ser salvos. Y que no vamos a necesitar de nada. La Nueva Jerusalén es tan perfecta que no habrá templos, como dice ahí, porque Dios es el templo. No habrá luz porque Dios es la luz. No habrá noche porque Él va a ser todo en la Nueva Jerusalén. Entonces, Él nos muestra eso. O sea, somos todos nosotros con Él en un lugar perfecto donde no habrá más nada sino la gloria de Dios y nosotros adorarle eternamente en todo momento. Nos uniremos a los ángeles, dice la palabra de Dios, para cantarle y adorar. Entonces, y la simbología es la perfección, pues, porque dice acá en el versículo 27, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces somos todos nosotros y nos mantendremos seguros porque nada inmundo y nada que haga maldad entrará en él. Muy bien, Juana, muchas gracias. Efectivamente, como está la última línea de la clase, dice, todo será perfecto. O sea, si queremos entender qué es perfección, eh, tenemos que mirar a Dios, ¿no? Dios es perfecto, Jesús es perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta final? Ya estamos, digamos que al final de la clase salió más cortica de lo que pensaba. ¿Tiene alguien una pregunta? Yo después de la clase, hablemos un poquito de eso, después de la clase les voy a mandar el proyecto final. El proyecto final tiene unas preguntas y la idea es que ustedes, utilizando el material de la clase y lo que han aprendido durante la clase y la Biblia, pues contesten unas preguntas. Van a tener 2 semanitas para poder entregar el proyecto. Eh, pues lo único que les puedo decir es traten de usar sus propias palabras. ¿Cuántas Eh, preguntas van a hacer, profesor? Creo que son 9, de 9 a 10 preguntas, si mal no estoy. Eh, Ajá. no, Y vamos a tener 2 semanas. sí, o sea, realmente no necesitan las 2 semanas, si usted me pregunta, pero normalmente el plazo que damos son 2 semanitas, o sea que tienen de 2 sábados para entregarme los proyectos finales. Los pueden mandar. Qué tan extensa debe ser cada respuesta? Pues hombre, las preguntas son un poquito abiertas y yo diría que lo importante es que ustedes puedan explicar el concepto básico y si pueden traer un pasaje bíblico que lo sustente, estaría bien. Sí, o sea, Ah, si excelente. ustedes pueden explicar lo que la pregunta dice y pueden de pronto traer un pasaje bíblico que lo soporte, estaría bien. Eh, y yo les diría que traten hoy mucha gente está utilizando inteligencia artificial para ayudarse. Digamos que yo les diría que traten de no hacerlo porque lo que va a pasar es que van a sonar ustedes como pastores y yo me voy a dar cuenta que eh, seguramente pidieron ayuda, ¿sí? Entonces, traten de escribirlo con sus propias palabras, traten de hacer el mejor esfuerzo posible y pues hay muchas herramientas que les permiten de pronto
eh, revisar la ortografía, pueden incluso imprimirlo, escribirlo a mano y mandármelo como una foto por teléfono, o sea, no necesariamente necesitan eh, hacerlo en Word o en como quieran, o sea, ahí ustedes me dejan saber si tienen dificultades al respecto. Pastor, entonces nos va a mandar un formato a llenar o Sí, nosotros lo señor. podemos hacer en cualquier documento. Yo les Pues voy a yo suelo mandar, trabajar en documentos de Google. sí, mira, yo les voy a mandar dos opciones, un documento en PDF, un documento en Word, y ustedes pueden imprimirlo, ustedes pueden abrirlo en Google Docs y cambiarlo ahí y me lo mandan, o sea, realmente lo que lo que ustedes digan estaría bien, Ok, pastor, muchísimas gracias. ¿ok? Entonces, bueno, si no hay preguntas, Pastor, yo eh, quiero echarle leña al fuego. uy, ¿eso qué va a hacer, don Marco? Cuénteme. No, fíjese que siempre he tenido una inquietud eh, y para eso voy a citar a Juan capítulo 14, cuando el Señor le estaba diciendo a sus discípulos que que no tuvieran miedo, ¿verdad? Que creían en Dios, que creyeran también en Él. Yo hago mías esas palabras, ¿verdad? Creo en Dios, creo en Jesús. Y después dice que en la casa del Padre muchas moradas. Si iba ejemplificando el Señor que Él iba a ir y iba a preparar lugar para nosotros. Pero me llama la atención una frase que dice en el versículo 3 y no sé si usted tiene algo que me pueda aclarar al respecto, porque dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Oiga, no dice y los tomaré a vosotros, ¿verdad? Sino que dice, os tomaré a mí mismo. Y luego vamos a Efesios en el capítulo 1, donde dice que somos escogidos en el amado. Yo suelo decirle a la gente que nosotros sin Cristo, tal como dice Juan 15, nada podemos hacer. Permanecemos en Él y permanecemos en su palabra, dice, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a dar fruto, nosotros vamos a fructificar. La palabra de Dios nos limpia, nos edifica y Él nos llama amigos. Pero aquí va la pregunta, ¿por qué yo tengo la impresión de que cuando nosotros en este ámbito que acabamos de estar hablando de qué va a pasar cuando muramos, Él nos va a tomar dentro de sí mismo? ¿Cómo puedo interpretar eso yo? O sea, es que yo ya no existo ya no existo para Dios, sino que yo estoy revestido de Cristo por la fe. Sí, digamos que yo voy a, En el momento en que fui bautizado en agua, yo resucité con el Señor. mm, estoy en comunión con Jesucristo. Ajá, entonces todo lo que yo hago y el fruto que yo pueda dar, así como la justicia y la santidad de Cristo me fue imputada a mí, todo lo que yo hago le es imputado a Cristo. O sea, las buenas obras que estaban preparadas de antemano para que yo anduviera en ellas, todas esas las Ese es preparó Cristo. ese es el diseño de Dios para nosotros, ¿sí? Por eso Eso le me, decía, yo quiero echarle leña al fuego, porque yo quiero entender un poquito más eso y no sé si me puede ayudar. digamos que lo que no hay que, o más bien, el tema está en que nuestras obras, o sea, nuestras buenas obras, Dios no las necesita, ¿sí? Exacto, exacto, Él no sí. las Amén. necesita, Jesucristo no las necesita. ¿Por qué? Porque Él Amén, era amén. Dios, ¿sí? Él no necesita de nosotros para nada. Y Nosotros es, necesitamos a Él. Entonces, amén, y esto me lleva a aquello de que muchos creyentes piensan que, ay, es que allá en el cielo me voy a encontrar con mi abuelita, porque mi abuelita era cristiana también, y allá nos vamos a ver. Y yo no, pienso vamos que a eso, saber.
y nos vamos a acordar Ajá. del cuñado borrachón, ¿va? O del tío borrachón que nunca quiso creer. Yo pienso que tampoco. Pero imagínate que no podemos saber, y por eso el día del juicio final va a ser el día en el que vamos a saber de todos. Porque si nuestro tío borrachón, yo también tuve uno, tengo uno, el hombre al final de sus días, el hombre al final de sus días, en la cama muriendo, reconoce a Jesucristo, no Ajá, importa qué tan ajá, borracho estuvo, él va a estar en el cielo conmigo, ¿sí? Entonces, ajá. ese es el problema, que nosotros no sabemos porque no vemos los corazones de la gente. Y Entonces, la viejita que se pasaba santiguando no la vamos a ah, encontrar. pues sí, exacto. Entonces, hay otras personas que dicen creen en Jesús, pero resulta que lo hacen no de manera, o sea, ¿cómo se dice? De fachada, pero no sinceramente. Entonces, por ejemplo, ayudan en la iglesia, pero todos están renegando internamente con Dios, porque a mí me tocó esto, y no lo sabemos, porque no vemos el corazón de la gente. Pero lo importante no es eso, porque las obras no son las que se requieren. Ese es el tema más importante. Si mis obras son las que me salvan, estoy condenado porque nada de lo que haga yo es bueno, es todo un trapo de inmundicia, todo lo voy a dañar por ser un ser humano imperfecto. O sea, Si aún lo así hago fuera de Cristo. claro, pero aún así lo hagas con Cristo, puede ser que meta la pata. Si yo voy y ayudo en la iglesia todo el día y soy perfecto y al final me digo, ay, cómo fui de buena persona yo y que la gente se da Ah, cuenta que yo soy empiezo a bueno. poner la Chao, mano. confianza en lo que yo hago y no en Exacto, lo que él hizo. adiós. Tus buenas obras no importa que sean movidas por el Señor, no sirven porque seguro que las vas a dañar. Alguna cosa tonta vas a decir y las vas a dañar. Entonces, si ponemos nuestra fe en las obras, estamos graves. Por eso es que Jesucristo ni Dios necesita de nuestras obras para absolutamente nada. Pero su Ajá, ajá. diseño, desde el principio, cuando nos creó, era que hiciéramos buenas obras, era que le diéramos gloria al Señor. Entonces nuestras obras tienen sentido porque le damos gloria a Dios, no es porque las estamos haciendo por una, por una fuerza específica, sino porque Dios nos creó para hacer buenas obras y esa es nuestra misión y lo hacemos con amor porque tenemos la gloria de Dios. Y Tengo como Marita, somos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Como somos, venimos a formar parte del cuerpo de Cristo por un solo cuerpo, pero formado por muchos miembros. Por eso él dice, ahorita me acaba de iluminar el foquito, por eso él dice, yo os tomaré a mí mismo, ¿verdad? ajá. Y otra cosa Pues que puede, somos él mismo, pues. otra cosa que le puede ayudar también, Marco, es la Reina Valera 1960, la 1960 tiene un español que a veces es muy viejo para muy viejo para nosotros entender. Entonces, hay una Reina Valera contemporánea que tiene un español un poquito más, digamos que claro para nosotros hoy en día, que puede Ajá, ayudarlo a entender digamos que yo aquí estoy leyendo Juan 14, versículo 3 de la nueva versión internacional, que es otra Biblia en español también que existe, y dice, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevarlos conmigo. A ustedes estarán donde yo esté, ¿sí? O sea, ya no dice donde, os tomaré a mí mismo. exacto, porque esa expresión es una expresión vieja del español, pero lo que quiere decir Jesús es que ustedes van a estar conmigo, ustedes son míos, ustedes van a estar conmigo. Veo que hay tres manitos levantadas. Juana primero. Amén, pastor. Hablando de las buenas obras, yo digo que las buenas obras no nos salvan, y eso está muy claro, pero es una manera de esforzarnos cada día a poner la vista en Jesucristo y agradarle a Dios en nuestro caminar, porque tenemos que imitarlo, y Jesucristo, su vida fue toda una buena obra. O sea, él no le importó quién era, sino el ayudarlo y el darle la palabra de salvación, que era lo que estaba escrito en Isaías, todo lo que Jesucristo predicaba, el reino de Dios. Entonces, es poner la vista en Cristo, porque yo me quité una carga de encima cuando entendí que servirle a Dios no era una institución, era cada día buscar ese amor al prójimo, aunque no nos caiga, aunque no lo sienta, pero es el amor de Dios, es llenarme de ese amor que Él tiene por mí para ayudarlo.
Entonces, hasta llegar a hacerlo, es como me enseñaron a mí, practica, 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 que después lo vas a hacer bien. O sea, ahorita te sale choreto, pero practícalo, que mientras más lo practiques vas a llegar a hacerlo bien. Entonces, así yo tengo un testimonio, yo tenía que perdonar a alguien y yo todos los días oraba por ese perdón y yo decía, yo lo perdono, yo lo perdono. Pero entonces a veces miraba para arriba y le decía, Señor, pero todavía no siento perdonarlo. Entonces, pero llegó un día en que sentí una paz y sentí orar por las cosas que a él le estaban pasando porque me dolieron, o sea, tuve un sentimiento, y digo yo, de amor, porque oré por él. Y yo dije, gloria a Dios, Señor. Entonces, es agradarle a Dios. Las buenas obras, yo las veo así, poner la vista en Cristo y agradarle a Dios. Es estar pensando en el Señor todo el tiempo en cuanto estamos haciendo algo. Si le da gloria al Señor o no, y no simplemente por cumplir, o porque tengo, o porque me toca, o porque hoy sí, hoy no he servido al Señor, entonces, ay, voy a ser. Eso no es lo que quiere Dios. Quiere Dios un corazón arrepentido, un corazón alegre y un corazón que entregue su servicio por Él sin condiciones. Y la Guillermo, palabra lo dice, sí, háganlo como si se le estuviera haciendo a él. exactamente. Todo lo Pastor, que, sí, adelante. pastor, yo tengo también una inquietud, debido a que tengo dos hermanas católicas, todos nacimos en una iglesia, nos bautizaron en la iglesia católica, tengo un hijo católico, pero convencido, porque él sí estuvo en el mundo y se arrepintió y está, pero él lo veo que en realidad entiende la doctrina. Pero me preocupa lo siguiente, pastor, la iglesia católica que jamás habla y veo yo que las misas son unos rituales repetidos ahí que pues a mí personalmente no me tocan. Entonces, me preocupa es esas personas que están en esa doctrina, que van allá como por cumplir cada domingo. Me preocupa qué va a pasar con ellos, esa fe de ellos, que no sé si estaré prejuzgando, pero esa fe la veo yo como que de pronto no es. No soy juez de nadie y no conozco los corazones, pues de pronto estoy yo pecando por eso. Pero entonces, ¿qué va a pasar con ellos que toda la vida han creído en sus santicos, en la Virgen María? Sí, pues la Virgen María es la Madre de Dios, pero le piden a la Virgen María, como aquí en Medellín, que hasta los sicarios iban a orarle a la Virgen para hacer un asesinato. Eso ocurría en Sabaneta, la Virgen de la Misericordia, algo así. Y entonces, No, ¿qué va a pasar? y aquí ¿Qué en va a El pasar? Salvador también. Ujú. Sí, en todas partes de Bueno, Sudamérica eso se da. bueno, y entonces, ¿qué va a pasar con esa fe como tan, yo digo una fe debilucha, porque es que ellos cumplen, voy con la misa, sí, voy a cumplir con esto, y no, pues, vuelvo a decir, estaré pecando porque pienso muy mal de los católicos, pastor, pienso muy mal de que, Digamos que nuestro llamado es a verlos con amor, ¿sí? Verlos sí, que, correcto, adicionalmente a eso no sabemos en el corazón que tienen, y solamente Dios lo sabe, o sea, que pueda, si tú me dices a mí, no, ellos se van a salvar, hay algunos que sí se van a salvar, ¿sí? Habrá otros que no. Y sí, hay muchos que muestran algo por fuera, pero por dentro no es, pero vuelvo, a no tenemos la capacidad que tiene Dios de ver los sí, corazones de las pastor, personas. Y solamente lo vamos a ver el día del juicio final, lo que dice la clase de hoy. Solamente ese día se va a revelar realmente quién se fue al cielo y quién se fue al infierno. Ese es el día que vamos a saber. Pero nuestra confianza no debe estar eh, en que nosotros tenemos el cielo y ellos tienen el infierno, sino está en Jesucristo, ¿sí? Y a quien veremos en el cielo serán las personas que Dios vio en sus corazones que efectivamente creían en su Hijo Jesucristo y por eso son salvos. Eh, ¿Qué va a pasar con la abuelita que rezaba todas las mañanas? Realmente lo único que podemos es pedir por ella, que Dios le ilumine. Y pues si mañana tenemos el chance de poder hablar con ella y de poder con amor hacerla ver algunas cosas que hacen que su fe
esté disparándole al objetivo, como dicen, equivocado, y que eso desvía la atención donde realmente debe estar, que es en Jesucristo, en lugar de estar en los santos o de estar en la Virgen, sino que está en Jesucristo. Si está en Jesucristo la fe, no importa si el servicio es un servicio acartonado, eso no es lo que salva, ¿sí? Que el servicio se repita en las oraciones, eso no es lo que salva. Nosotros en nuestro servicio tenemos una liturgia también. Tenemos liturgias porque Dios ha pedido que el culto sea un culto ordenado. Entonces la liturgia es el orden del culto. Oramos el Padre Nuestro porque es la oración que Cristo nos enseñó para pedirle al Señor. Y rezamos y oramos también y repetimos el credo porque queremos confesar lo que creemos y que todo el que esté presente en el culto entienda que eso es lo que creemos. O sea, es bueno repetir lo que creemos, es bueno orarle al Señor porque eso es lo que Jesús nos enseñó. Entonces, hay muchas cosas que hoy en día nosotros como luteranos hacemos parecidos a los católicos, pero eso no nos convierte en católicos como la liturgia, como rezar el Padre Nuestro durante el servicio, como repetir el credo, porque lo queremos, por eso nos llamamos evangélicos, luteranos evangélicos confesionales, porque confesamos nuestra fe a través de los credos como... Y los credos son credos bíblicos. Si miramos los tres credos, el niceno, el atanasiano y el apostólico, todos los tres credos son bíblicos y tienen soporte bíblico. Luego tiene la manito levantada, Víctor. Sí, pastor, comentando un poco de ambas preguntas, en esta última, yo creo que también Romanos nos da la luz, ¿no? Porque dice que nadie está exento, o que cada uno será juzgado conforme a lo que conoce, ¿no? Ujú. Y respecto a la pregunta anterior, yo creo que dice, este, Se cortó, Víctor. Pareciera que a Víctor se le cortó el sonido. pero una vez que todas las cosas queden sujetas a él, entonces el Hijo mismo quedará sujeto al que puso todas las cosas debajo de sus pies para que Dios sea el todo en todos, ¿no? Y creo que esa es la parte principal. Salimos todos de la palabra de Dios, de la existencia de Dios, y Él nos creó a su imagen y semejanza, y vamos a Ujú. volver a estar en esa presencia En esa de Dios. presencia, de la presencia de Dios. Muy bien. Guillermo tiene la manito levantada. ¿Quiere aportar algo más, Guillermo? Ya nos toca irnos. Entonces, si no hay más preguntas, te voy a hacer la oración de Sí, cierre. pastor. Hola, Dígame, escucha. dígame, Guillermo. Pastor, sí. No, quería, pues, la pregunta que hice y las aclaraciones que usted me da, las estimo muy convenientes, porque inclusive yo oro el Padre Nuestro, hasta me he hecho mi bendición y confieso el credo, hago mi examen de conciencia todavía porque eso desde niño lo aprendí y no estoy en desacuerdo con eso, ¿cierto? Lo que yo quería ahondar es que, por ejemplo, la palabra no se deja conocer tanto la palabra. Y extiendo la pregunta a los musulmanes que tienen un Dios llamado Alá, que yo no sé, pues, de que, si es lo mismo y que no creen sino en Mahoma, que vino después de Cristo. ¿Y qué va a pasar con los budistas, con esos asiáticos que creen solamente en Buda o, o, o bueno, los budistas y todos los que hablan de la reencarnación y de que la iluminación? ¿Ellos qué? Lo único que le puedo contestar a esas preguntas de los árabes y de los budistas o hinduistas es que Dios está ahí. Dios ha mandado misioneros, así como son otros misioneros en Latinoamérica, a países como Asia, China, Pakistán, y está Dios haciendo que esos misioneros rieguen la palabra del Señor. O sea que Dios no se ha olvidado de ellos, ni ellos se van a ir sin ni siquiera un chance. Hay gente que está trabajando como yo, gloria a Dios, para poder alcanzar esos corazones y esas almas. Entonces, lo que tenemos es que orar precisamente por esa obra del Señor, para que cada día más personas entiendan el mensaje de salvación
y para que esas personas que hoy están perdidas en mensajes que son humanísticos o que son diferentes a lo que Dios quiere, puedan encontrar, o pues Dios los pueda alcanzar y a través de estas personas que estamos por todo el mundo regando la palabra del Señor. Y pues ustedes son una extensión más. Ustedes, estando en comunión con Jesús, tienen una lámpara que ilumina su camino, pero que ustedes pueden poner encima de la mesa todos los días en lugar de ponerla abajo de la mesa, como dice la Biblia, para que iluminen más personas cada día. Iluminen a sus familias, iluminen a sus amigos, iluminen a sus vecinos, iluminen a las personas con las que trabajan, iluminen a todas las personas que los rodean, porque eso es lo que Dios quiere, que alcancemos a todas las personas del mundo, no solamente a los que nos gustan, a los que nos parecen simpáticos o a los que nos parecen merecedores de la salvación, no, hasta el pecador más horrible que ustedes puedan imaginarse. Si ustedes se ponen a pensar en Pablo, el apóstol más famoso de la historia, el que produjo más material, el que viajó más, él era el peor pecador del mundo y Dios escoge a veces las personas más perdidas para que sean ejemplo, para que los demás puedan ver cómo alguien tan malo puede llegar a ser tan bueno y ser de alguna manera eh, instrumento de Dios para alcanzar más personas. Juana, la manita la tiene levantada. Amén, amén, pastor. No, el hermano que pregunta que qué pasará con todas esas personas de religiones, sectas y toda esa broma, ¿no? La palabra dice y escrito está que el que oye y cree en él, en Jesucristo, será salvo. Y el que oye y no cree será condenado. Ahí está la respuesta, ¿verdad? Pero tenemos que orar, como dice usted, orar para que esos corazones sean sensibles, porque el Espíritu Santo es el que toca el corazón, el que los llama a arrepentimiento, el que los lleva al perdón, el que los añade a los que van a ser salvos. Entonces yo tuve una experiencia y el Señor pues me enseñó eso, orar, porque la palabra dice que todo ser viviente conocerá que Jesucristo es el camino, la verdad y la salvación. Nadie va a llegar al Señor y a decir yo no lo sabía, porque la gloria sea para Dios, la bendición que tenemos, todo el mundo, todo ser viviente, somos aquellos que llevamos la palabra, así como usted, así como los instrumentos que se usan para eso, como es el Internet, que es tan malo para muchos, pero tan bueno para nosotros. Es eso, pues, el que oiga, crea y será salvo. Y el que oiga y no crea, pues será condenado. Al final eso es lo que va a pasar. Sin embargo, Dios quiere que todos estemos en el cielo. Entonces, Él nos pide que estemos navegando en esa misión. Ese es su deseo. El Exactamente. deseo de Dios es que todos seamos salvos. Bueno, yo me voy a quedar unos minuticos después de terminar la clase. Ahora vamos a orar, apagamos la grabación y pues seguimos para que se puedan despedir. Amado Después Padre, de la oración me despido, pastor. bueno, muy bien. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por la posibilidad de haber participado de este curso, de poder aprender muchísimas cosas para nuestro bien. Tú estás presente en nuestras vidas, tú has diseñado todos estos momentos para que pasen como han pasado. Tú has puesto a cada una de estas personas que han participado en esta clase aquí, no por accidente, sino por un evento diseñado por ti hace muchísimos años y estamos aquí por tu gloria, Señor. Te pedimos que nos bendigas, nos protejas, nos lleves con bien, nos permitas tocar más personas con tu palabra, nos permitan ser discípulos de tu Hijo Jesucristo, llevar la salvación y la verdad de la palabra del Señor a muchos hogares alrededor de nosotros, a mucha gente alrededor de nosotros. Estamos siendo preparados para liderar grupos y liderar iglesias, Señor. Permítenos abrir y tener más y más y más personas que alaben tu gloria, Señor. Te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vamos a Amén. parar la Bendiciones. grabación. Recuerden Amén. Amén. Amén.